Hace unas semanas, ¿no? Algunas semanas atrás empecé a sentirme un poco desanimada. Estaba un poco ausente, me sentía como triste. No sabía bien qué era lo que me estaba sucediendo porque no lo lograba entender, pero podía reconocer que mis pensamientos, mi estado de ánimo y mis palabras habían cambiado. Estaba teniendo pensamientos pesimistas, ¿no? Del tipo, en relación a mi vida, del tipo, no puedo, no se va a realizar, no es para mí, como ya pasó el tiempo. También empecé a tener esos pensamientos que yo le llamo de victimismo, ¿no? En casa. Y era fijándome en todo lo que estaban haciendo mal, mira lo que hacen, no me consideran, dejan todo regado. Estas cosas que hacemos nosotras las mujeres, ¿no? Que vemos que el marido pone el tubo de pasta al contrario, que deja las medias tiradas. Es decir, todas esas cosas que el espejo lleno de agua, ¿no? Yo veía todo. Era como si tuviera una lupa engrandecida, ¿no? Que veía todo absolutamente, hasta las cosas minúsculas. Y también me empecé a dar cuenta que las palabras que salían de mi boca, ¿no? Eran un poco así hirientes, un poco amargas, un poco sin gracia. Y yo decía, como cuando te comes una comida y le falta como sal, ¿no? Esas eran las palabras que estaban saliendo por mi boca. Así que me di cuenta, ¿no? que algo no estaba bien. Y lo peor de todo era que no tenía ni ganas de ir a la presencia del Señor. Iba a ese lugar secreto, ¿no? Y tenía como apatía. No sé si a algunos les ha pasado, a mí me pasó y me ha pasado también otras veces. Como no había una canción, es decir, ponía la canción en mi mente, ponía una adoración en mi mente, estaba completamente por otro lado. Y debo decir que verdaderamente eso me entristeció aún más, ¿no? Pero sabía que la solución podía venir solo de Dios. Así que con todo ese malestar que yo sentía, arrastré ahí a mi cuerpo, le obligué a mi carne, ¿no? De seguir yendo al lugar secreto. Yo digo siempre en casa, suelo decir en casa que a veces necesitamos ir a la presencia del Señor, como cuando estamos mal, ¿no? Y los médicos nos mandan, y el médico nos manda como un medicamento cada 8 horas, ¿no? A veces yo personalmente tengo momentos que necesito ir a la presencia del Señor 3 y 4 veces. Pues bueno, eso fue uno de esos momentos, ¿no? Donde iba ahí una y otra vez a la presencia del Señor hasta que, bueno, en su infinita misericordia, porque verdaderamente gracias a Dios, que su fidelidad no depende de la nuestra. Así, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y me hizo entender el Señor que estaba poniendo, así, clarito, me hizo entender que yo estaba poniendo una carga pesada sobre mi esposo y sobre mi hija, y que estaba poniendo mi confianza en el lugar equivocado. Es decir, me había desenfocado. Ahorita en la alabanza Laura levantó aquí una oración y me quedé sorprendida, porque son esas cosas, ¿no? Como que Dios te va por delante, ¿no? Que Dios habla y te confirma una y otra vez que Él está contigo, ¿no? Que Él está aquí en este lugar, que Él tiene de verdad el control de todo lo que aquí se va a hablar. Y ella decía eso, ¿no? Ella hablaba de ese desenfoque, ¿no? Pues así me dijo el Señor, me dijo, te has desenfocado, estás poniendo tu mirada en ellos
le estás poniendo hasta una carga, me dijo, ¿no? Porque, es decir, yo pensaba que ellos tenían que hacer ciertas cosas y comportarse del modo que yo quería para yo estar bien. Y eso me hizo un poco reflexionar y me hizo meditar. Y le dije al Señor, necesito que me expliques, porque creo lo que me estás diciendo, pero no entiendo, ¿no? ¿En qué modo? Y bueno, el Señor se hizo entender conmigo y me hizo ver, ¿no? Como cuando nosotros tenemos esa expectativa, ¿no? Puesta en nuestro esposo o puesta en nuestros hijos. Hablo de ellos porque, bueno, son las personas con que nosotros tenemos más cercanas, ¿no? Y estamos esperando a que ellos cambien para que nuestra vida cambie, ¿no? Decimos siempre, yo sé que si mi hija, mi esposo, una vez que haga esto y esto y esto, yo voy a estar bien. Y digo, me dio tristeza, ¿no? Porque a veces nosotros llevamos quizás, ¿no?, años caminando con el Señor, años de pensar que le hemos entregado todo, ¿no? Y llegan estos momentos así que siempre digo yo que son, a veces a nosotros las mujeres nos pasa cuando estamos por cumplir años, ¿no? Cuando estamos entrando, yo qué sé, en los 30, en los 40, hay siempre como una crisis de edad, ¿no? Pues me sucede que esas crisis de edad así también es como si entrara en crisis espiritual, ¿no? Empiezo a ver de que hay cosas que el Señor como que va más en profundidad y empieza a sacar, ¿no?, a la luz. Y bueno, esta es una de esas cosas porque verdaderamente no me esperaba una cosa así. Pensé que yo tenía mi confianza 100% puesta en el Señor y que había entendido, como quiera que sea, que es hacia adentro, es decir, que el cambio primero empieza en nosotros y una vez que nosotros empecemos a cambiar, podemos ver ese cambio después en los demás, ¿no? Así que bueno, el Señor me dijo eso, que estaba siendo una piedra de tropiezo para ellos, recordándoles en cada momento sus errores y me estaba desenfocando de aquello que Dios me había mandado hacer. Había desviado así literalmente mi mirada de Jesús. Y entré en un momento de una, no voy a decir de una profunda depresión, porque no es la palabra correcta, pero entré como en una tristeza, ¿no? De no comprender, hasta que después entendí que no necesitaba comprender nada, que necesitaba solo correr a sus pies, que necesitaba solo pedirle perdón, que necesitaba solo decir, aquí estoy, me desnudo delante de ti, te entrego toda esta basura que no quiero, que no es mía, que no me pertenece, y estoy aquí, heme aquí, pero para que me uses, para que me limpies, para que me enseñes y para que me ayudes, y sobre todo para poder volver a coger de nuevo, a poner esa mano en el arado y poder seguir hacia adelante sin volver a mirar atrás. Y bueno, fue lo que sucedió. El Señor pues tuvo esa grandísima misericordia como Él siempre tiene conmigo. Me quitó toda esa culpabilidad, me direccionó, no sé si se dice, no, me direccionó otra vez en ese camino y bueno, gracias a Él de verdad que puedo hoy estar aquí tranquila, confiada y segura de que esa obra que Él empezó en mí, Él la va a llevar a cabo, Él la va a terminar y segura de que también esta palabra va a ser para alguien, para el que esté pasando también por un momento así, también va a traer libertad y va a traer también a quitar esa carga y esa culpa. Así que bueno, nosotros acostumbramos un poco a idealizar a las personas, ¿no? Se dice que cuando comenzamos una relación de noviazgo, en esa etapa del enamoramiento, dice que solemos ver a la otra persona como un ser ideal. Y está de más decir que no es una visión realista, ¿no? Entonces, en un momento u otro esto llegará a su fin. Pero también solemos hacer este tipo de
solemos tener este tipo de comportamiento también con personas que estamos apenas conociendo. Puede ser con un jefe, puede ser con alguien que estemos entablando una amistad, ¿no? Es como que nosotros ponemos todas nuestras expectativas, ponemos toda nuestra confianza, ¿no? Idealizando a un tipo de persona que no existe. Y después entonces a medida que nosotros vamos avanzando en las relaciones es cuando uno se va conociendo, un poco cuando uno se va así, ¿no? Como desnudando, ¿no? Donde conocemos realmente a la otra persona y donde esa otra persona nos conoce a nosotros. Es un poco, ¿no? Como va pasando esa primera fase y después vamos viendo realmente cosas del carácter de la persona que nos puede o no molestar. Y verdaderamente, yo digo, no está mal sentirse herido si alguien intencionalmente nos hiere. Es humano y hace parte, como quiera que sea, de la vida. No está mal. Nosotros como cristianos, como personas que hemos sido perdonados primeramente, es decir, como personas que hemos sido antes perdonadas, tenemos el deber de perdonar a las personas que nos hieren y a seguir nuestro camino. Pero ahora lo que nosotros no podemos o lo que no debemos tampoco es sentir que el mundo se acaba porque vemos que esa persona no es perfecta. No es perfecta ella y no somos perfectos tampoco ni tú ni yo. Y es como colocar, ¿no?, nuestra vida en manos de alguien imperfecto como tú y como yo. Y cuando hacemos eso nos estamos disponiendo, como quiera que sea, a sufrir. Tiene que ver un poco con esa responsabilidad, ¿no? Al final nosotros, como personas, no solo digo en el Evangelio, sino también como personas, vamos madurando, vamos creciendo, ¿no? Y a medida que nosotros vamos creciendo, debemos de ser responsables de nuestra propia vida. Y una de las cosas es esa, nosotros no debemos tener esas expectativas, nosotros no debemos tener nuestros sueños y nuestros anhelos puestos en otra persona que no sea Jesús. Yo cuando decía que me sentía que estaba mal, ¿no? Habían dos palabras que se me repetían en mi mente y era desilusión y decepción, ¿no? Y me di cuenta que yendo a buscarlas un poco en el diccionario, ¿no? No están mucho de acuerdo, digamos así, ¿no? Las cosas que encontré con esta palabra. Entonces, bueno, decidí que fuera el Señor más bien a hablarme y al final nos damos cuenta que cuando decimos que estamos desilusionados es como esa pérdida de la esperanza. Y dice que suele producirse cuando la realidad resulta diferente a lo que uno espera. Y cuando estamos decepcionados es cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Así que si vemos aquí, en común tiene esperanza y también que no se cumplen las expectativas, siempre lo que nosotros esperamos. Y es algo verdaderamente que nos suele suceder a todos, porque hace parte de la vida poder sentir este tipo de emoción, poderte sentir desilusionado, poderte sentir decepcionado. Pero lo importante, como decía, es de verdad poder dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Justo en ese tiempo estaba leyendo yo el libro de Jeremías y el Señor me confrontó mucho con Jeremías, ¿no? Dice la palabra en Jeremías, creo que es 17:5, justo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y yo me quedé como diciendo, no es posible que de verdad está escrito en la palabra. Cuántas veces he leído Jeremías y como solemos de verdad desviar nuestra mirada de Jesús y esperar que las personas, y esperar, por así decir, que nuestra ayuda, que
que nuestro bienestar pueda venir de personas como nosotros, como tú y como yo, que sabemos, porque nos conocemos y sabemos cuánto nos cuesta en algunas áreas de nuestra vida, por así decir, vencer, ¿no? Porque creo que no soy solo yo, ¿no? Todos estamos como estamos en obras, todos estamos en proceso, todos que tenemos áreas de nuestra vida donde quizás nos cuesta avanzar, ¿no? Y el Señor aquí nos deja una advertencia y está diciendo que no nos apoyemos en otro hombre, y también está diciendo que no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas. Y como decía, la desilusión es esa pérdida de la esperanza y suele producirse cuando esa realidad resulta diferente a lo que nosotros esperamos. Pero también tiene que ver, la esperanza es un sentimiento de deseo y es la expectativa de que algo suceda. Así que nosotros, como quiera que sea, estamos esperando algo, estamos confiando, es decir, estamos poniendo nuestra confianza ya sea en un trabajo, ya sea en un esposo, ya sea en una promesa, pero es diferente cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Me encantó esta palabra que encontré en Romanos 8:32, ¿no? Porque dice así, fue algo que me animó, ¿no? Fue como de verdad un poco de refrigerio para mi alma. Y dice así la palabra en Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no habría de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es decir, Dios entregó a Jesús, Dios entregó su Hijo. Jesús murió en una cruz para que nosotros tuviéramos ese camino abierto delante de ese trono de gracia y de favor, para que nosotros tuviéramos acceso a todas las bendiciones que Él ha dejado para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar de verdad en ese lugar secreto sin ningún intermediario, para que nosotros pudiéramos de verdad despojarnos, ¿no? de toda la carga, de todo el peso, aún de todo el pasado, aún de todo eso que nos hace y nos hacía y nos hace frente. Nosotros tenemos de verdad un lugar donde podemos ir no solo a dejar nuestras cargas, sino a ser llenos de lo que nosotros necesitamos para enfrentar el día a día, de lo que nosotros necesitamos para poder mirar al futuro, para poder tener fe, para poder tener esperanza, ¿no? Y bueno, escuchamos siempre decir aquí a la pastora que Dios es confiable y realmente Dios es de fiar. No hay otra persona que dé. No creo que ninguno de nosotros aquí, por mucho que veamos que si entregamos a uno de nuestros hijos para que alguien sea salvo, nosotros lo haríamos. Yo personalmente no lo haría. No sé, aquí alguien que sea madre y padre si haría una cosa así. Pero yo aún por una persona buena no lo haría. Imaginemos Dios que lo hizo cuando nosotros aún éramos malos, dice, que Él dio a su Hijo por nosotros. No era porque éramos bondadosos, no era porque Él había visto en nosotros ningún tipo de bondad. Y entonces podemos de verdad decir de que Dios es confiable, podemos decir de verdad que Dios es fiable. Siempre en Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su esperanza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Amén. Dios llama bendito al hombre que confía en Él. Esa palabra se refiere a un estado de felicidad. Dice que será bendecido con abundancia. Y aquí vemos que la fuente de nuestra felicidad es la confianza en Dios. Nosotros somos esos árboles que si nos mantenemos buscando la presencia de Dios, nunca nos secaremos. El agua sabemos que simboliza la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y tenemos esa promesa que aún en tiempos de sequía, es decir, aún cuando vengan
momentos malos, cuando vengan pérdidas, cuando estemos pasando por adversidades. Él nos ha prometido que nosotros estaremos plantados en Dios y que su palabra nos dará aliento, consuelo, esperanza para el futuro. Y nos mantendremos dando sombra a otros, es decir, nos mantendremos animando, nos mantendremos levantando a otras personas, y esos son los frutos. No sé ustedes, pero verdaderamente a mí este versículo fue como verdaderamente como dice ahí. Es como, yo sentí como si hubiera estado con esas raíces que estaban buscando como esa agua, y en un momento sentí como si fuera un subidón así, ¿no? Como verdaderamente que las había encontrado, y que esas corrientes de agua viva, ¿no?, estaban como inundando todo mi ser. Me pude levantar después de haber estado unos días, porque se cuenta, a veces las cosas las contamos y parecen fáciles, ¿no?, pero son siempre cosas que sabemos, ¿no? Todos aquí hemos pasado por el proceso, todos aquí hemos pasado por momentos, como quiera que sea, de sentirnos así como yo me he sentido. Y sabemos que a veces se puede llegar a caer como en días, ¿no? En días de que no logras, en días de que tienes hasta dolores físicos, porque cuando tenemos estos tipos de sentimientos, cuando estamos luchando con este tipo de cosas, aún nuestro físico lo resiente. Podemos tener dolores de cabeza, podemos llegar a tener dolores hasta en la panza, se puede llegar a caer en un estrés profundo. Son cosas que también nosotros nos sentimos resentidos también en lo físico, ¿no? Y cuando yo leí esta palabra, puedo decir de verdad que en mi espíritu me levanté. Me recuerdo que me levanté y le dije a mi esposo, ya estoy bien, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. Así que con una sonrisa, con deseos, como quiera que sea, de seguir, porque cuando vivimos estos momentos así, parece como que de verdad queremos tirar todo, de verdad como que queremos ya mirar atrás y decir ya no puedo más, esto no es para mí, pero tenemos de verdad un Dios bueno, tenemos de verdad siempre ese lugar secreto, tenemos de verdad siempre su palabra, y como Él dice en su misma palabra, aunque nosotros no lo escuchemos, aunque nosotros creamos que Él no está, Él siempre está ahí. Y muchas veces Él está en silencio y Él calla de amor por nosotros. Así que nosotros tenemos también esa medida de fe que cada uno de nosotros tiene, que Él nos ha dado, y podemos presentarnos delante de Él, que aunque por muy mal que estemos, por muy mal que nos sintamos, aunque no lo escuchemos su voz, aunque no sintamos su presencia, tenemos esa medida de fe para saber de que Él está ahí. Y eso nos tiene que bastar, porque créanme que en ese lugar de intimidad encontraremos todo aquello que necesitamos, porque ¿cuántos tienen promesas aquí de Dios que todavía no se han cumplido? Creo que tantos de nosotros tenemos todavía esas promesas que no se han cumplido, pero fiel es Él de verdad para llevar a término todo aquello que Él ha dicho sobre nosotros. Toda palabra, cada promesa que Dios ha declarado sobre nuestras vidas, Él las va a cumplir porque Él es fiel para hacerlo. Él no miente, dice la palabra que Él no es hijo de hombre que miente, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y nuestra fe de verdad, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Yo quería de verdad, me sentía de hacerlo públicamente, porque sé que públicamente como que les callamos esa cabeza al enemigo, ¿no? Y yo quería de verdad públicamente pedirle perdón a mi esposo, pedirle perdón a mis hijas, y quería quitar sobre ellos esa carga pesada que yo les había puesto, de que ellos tenían que comportarse a la manera que yo pensaba que era perfecta para yo poder ser feliz. Y hoy entiendo de que no es así, que al final las relaciones sólidas, las relaciones fuertes, esos cimientos sólidos de una relación solamente se pueden construir cuando nosotros somos transparentes y delante de nosotros tenemos a una persona transparente, cuando podemos ver la debilidad de una persona
y nosotros presentar y nosotros también mostrarles nuestra debilidad, es desde ahí de donde podemos comenzar a construir unas bases sólidas para cualquier tipo de relación. No somos perfectos y nunca lo seremos, pero tenemos a un Dios perfecto. Amén. Tenemos a un Dios perfecto y podemos tener una fe perfecta porque aquel en quien nosotros tenemos nuestra confianza, al él ser perfecto, nuestra fe puede ser perfecta. Es decir, cuando tenemos nuestra mirada puesta en lo que él ha dicho, nosotros podemos caminar ya sabiendo de que nuestra esperanza no nos va a defraudar porque esperamos en él, esperamos en aquello que él nos ha dicho. Y entonces ahí sí podemos caminar de verdad como personas perfectas en el espíritu, pero nunca vamos a llegar a ser perfectos en la carne, nunca vamos a llegar a ser perfectos como humanos. Así que verdaderamente quiero dejarles esto para sus hogares o para sus relaciones. Sean personas de verdad que sepan desnudarse delante de las personas que tienen delante. Sean personas que cuando están por construir, sea una relación de noviazgo, sea una amistad, sea aún en el matrimonio, no importa los años que tú lleves de casado, que puedas desnudarte delante de tu esposo y decirle, soy esto que ves, soy, no sé, soy una que tiene una ira santa, pero te amo y quiero comenzar de verdad a construir algo sólido, comenzar a edificar, ¿no?, sobre esas bases de la sinceridad. No esperemos de verdad que nuestros hijos y nuestros esposos tengan que comportarse de un cierto modo, de una cierta manera, para nosotros pensar que de ahí va a venir nuestra felicidad. Seamos personas que primeramente busquemos nosotros al Señor, seamos esos buscadores para ser cambiados, que una vez que nosotros seamos cambiados, nosotros nos vamos a dar cuenta como todo después a nuestro alrededor cambia. No es que sean los demás, no es que los demás tengan que cambiar para que algo en ti cambie. Es que mientras tú vayas cambiando, tú te vas a dar cuenta de que a tu alrededor todo es diferente. Porque vas a ser llenado, vas a ser saciado de todo aquello que necesitas después para poder ser un edificador. Al final nosotros somos llamados a edificar, nosotros somos llamados a levantar, nosotros somos llamados a amar. Pero todo eso que nosotros necesitamos, todas esas herramientas, nos las puede dar solo el Señor. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a acercarnos a Él, nosotros podremos recibir todo aquello que nosotros necesitamos para de verdad poder ser personas efectivas, ya sea en nuestras relaciones, ya sea cuando estemos fuera, ¿no?, que vayamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que bueno, yo quiero pedirle a los adoradores que suban y no sé cuántos de ustedes se pueden reconocer en ese estado en el que yo me encontraba. No sé cuántos aquí hoy se pueden haber sentido o se sienten desilusionados, sin esperanza, que no ven la salida, que sienten que el Espíritu les ha hablado y han sentido como que una palabra era para ustedes, que han entendido que su confianza no estaba puesta 100% en el Señor, que sienten que han estado echando carga pesada sobre sus esposos, sobre sus hijos. Y si alguien se siente así, yo les voy a animar a que se pongan de pie. Quien sienta de pasar adelante puede pasar adelante. El altar está abierto, tenemos siempre acceso directo a la presencia de Dios. Y primeramente eso, primeramente que nosotros podamos pedirle perdón a Dios si nuestra confianza al 100% no ha estado puesta en Él. Y después pedirle perdón si lo tenemos cerca o igual si no lo tenemos aquí, pero
podemos hacerlo desde nuestro corazón, de quitar esa carga de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros amigos, de cualquier persona a la cual nosotros le hayamos puesto una demanda así tan pesada, ¿no? De esa perfección. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese amor incondicional, Señor. Te damos gracias porque todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu inundando en nuestras vidas, Señor. Desciende sobre nosotros, Señor, con esas corrientes de agua viva, Señor, torrenciales, Señor, que vengan a inundar nuestro ser, Señor, de tu presencia. Oh Padre, alcánzanos, localízanos en tu misericordia, Señor. Y encuentra, Señor, nuestras raíces secas, Padre. Refréscanos, Señor. Oh, Padre, que podamos acceder, Señor, por la fe a esas aguas, Padre, de tu Espíritu, para que seamos levantados, Señor, para ser esos árboles plantados, Señor, en los atrios de Jehová,